Bueno, creo que todos los que estamos aquí presentes hemos sido testigos de que una petición que nos han hecho durante mucho tiempo los usuarios de los servicios médicos, independientemente de cada institución, es la calidad de la atención. En ese sentido, un grupo de instancias conforman el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, que nació por decreto el junio del 2013. ¿Cómo podemos definir lo que es una guía de práctica clínica? Existen varias definiciones. Nosotros, al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud, adoptamos la siguiente. Las guías de práctica clínica son declaraciones que incluyen recomendaciones orientadas para mejorar la atención al paciente. Y aquí una de las características: están basadas en revisiones sistemáticas de la evidencia y en la evaluación de los daños y beneficios y alternativas de atención. Desde el punto de vista de la evidencia, aquí nos está recomendando que son revisiones de forma sistemática. En la pirámide de evidencia científica veíamos que al inicio de la pirámide está la opinión de los expertos y en el final de la pirámide están las revisiones sistemáticas y el metaanálisis. ¿Qué es medicina basada en evidencia? ¿Qué es el concepto y la doctrina de cómo se van elaborando las guías de práctica clínica? Es el empleo consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones sobre el cuidado sanitario de los pacientes. Esta medicina basada en la evidencia, para que cumpla con las características y requisitos que requiere una guía de práctica clínica, primero es la selección de la mejor evidencia disponible, la expertise o la pericia médica y las características y valores y expectativas del paciente. ¿Por qué nace la medicina basada en evidencia? Aquí les pongo una reflexión, un cuestionamiento. ¿Podemos o debemos leer todo lo que se publica? Nada más como antecedente, existen más de 30,000 revistas científicas en el mundo que publican alrededor de 2 millones de artículos médicos cada año. Sería imposible que un médico, independientemente de la especialidad que ejerza, no podría dar lectura a esta bibliografía. Para ello existen buscadores electrónicos que son los que nosotros nos basamos para hacer el protocolo de búsqueda de la evidencia científica. Y se estima que más del 90% de los artículos publicados en las revistas médicas tienen poca solidez científica. ¿Por qué surge y se mantiene la medicina basada en la evidencia? Porque existe una gran variabilidad en la práctica médica. Este es el principal propósito de las guías de práctica clínica: disminuir o reducir la variabilidad práctica no justificada, así le llamamos nosotros, variabilidad práctica no justificada, de por qué atendemos a los pacientes en forma diferente. ¿Por qué si llega un paciente a alguna institución, llámese IMSS, llámese ISSSTE, por un X padecimiento, lo tratamos diferente? Esta es la principal característica de estas guías. Algunas prácticas actuales no están fundamentadas en la evidencia científica y muchas medidas reconocidas de eficacia no se aplican en forma generalizada. De ahí el mecanismo de elaborar las guías de práctica clínica. ¿Por qué surge y se mantiene? Los principales pasos básicos de medicina basada en evidencia son 5 pasos. Tenemos un problema clínico, ya sea de diagnóstico, terapéutico, de rehabilitación, de acuerdo al esquema natural de la enfermedad. Este problema clínico lo vamos a convertir en una pregunta, porque se nos convierte esta pregunta en una duda. Entonces tenemos que hacer una pregunta estructurada a través de una sinonimia que le llamamos nosotros PICO, que es la población a la que va dirigida, la intervención que vamos a analizar, la comparación y el resultado. Le llamamos PICO. Una vez que elaboramos las preguntas para esta guía de práctica clínica, nos vamos al protocolo de búsqueda para encontrar la bibliografía sistematizada. Se valoran las evidencias de una forma crítica y se entregan las pruebas obtenidas con la experiencia y la evaluación del paciente. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de integración de las guías de práctica clínica? Se lleva a cabo con 7 pasos principales. Primero es la priorización y selección de los temas. Cada año las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, las 7 instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud,
nos sentamos a analizar cuáles van a ser las prioridades y los temas que vamos a desarrollar en guías de práctica clínica. Se conforman los grupos de desarrollo y se capacitan en medicina basada en la evidencia y se les hace a estos grupos un seguimiento tanto presencial en talleres que tenemos ya programados durante el año y seguimiento a distancia. Una vez que empiezan a elaborar y a desarrollar su guía, o la terminan a veces, este proceso se lleva en promedio 1 año, 6 meses. Se hace la validación a través de un protocolo de búsqueda. Este protocolo tiene una característica que cualquier persona que lo quiera revisar tiene que ser reproducible. Se hace la validación por pares, que consiste en que expertos de la patología o del tema de la guía que no hayan participado en este grupo de desarrollo revisan una segunda vez. Y luego viene la verificación interinstitucional. Una vez que la guía ya está terminada, se envía a otra institución que no sea la misma que participó en la guía. Esta revisión principalmente es de características para ver el proceso editorial, que cumpla con los requisitos del proceso editorial de la metodología editorial. Después de esto viene la autorización por el Comité Nacional de Guías de Práctica, se somete al seno de la reunión del comité. Por decirles un ejemplo, el 3 de octubre tuvimos la última sesión del Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica, donde se autorizaron 17 guías de nueva elaboración y 5 guías para actualización. Posterior a esto, una vez que sean sancionadas, se incorporan al catálogo maestro de guías de práctica clínica y se continúa con una monitorización por parte de las academias. Participan las 3 academias, la de medicina, la de cirugía y la de pediatría. Posteriormente viene el siguiente proceso grande, que es responsabilidad de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, a través de la difusión y la implantación de las guías de práctica clínica. Y por último viene la utilización, la medición del impacto de la utilización de estas guías. ¿Cómo priorizamos los temas y seleccionamos los padecimientos que vamos a elaborar para las guías de práctica clínica? Tenemos 3 grandes documentos en los que nos basamos con las intervenciones del CAUCES, del Catálogo Universal de Servicios de Salud, el Fondo para la Protección contra Gastos Catastróficos y el Sistema Médico de Nueva Generación, o hoy llamado Siglo XXI. Pero también tenemos que ver algunos indicadores desde el punto de vista de salud pública, la incidencia, la prevalencia, la mortalidad general, la mortalidad específica, indicadores que todos nosotros conocemos y que son causas de consulta en general. Aquí les presento nuevamente lo que mencionamos al inicio. Las guías de práctica clínica están basadas principalmente en revisiones sistemáticas y en guías de práctica clínica. Si nosotros encontramos sobre el tema que vamos a desarrollar alguna guía de práctica clínica, le vamos a llevar a cabo otra metodología muy importante. Existen guías publicadas para su adaptación. Esa es una de las características que tienen nuestras guías. O hacemos guías nuevas, o adoptamos y adaptamos esas guías que ya están publicadas. Eso es parte de la medicina basada en evidencia. Y aquí, como ustedes podrán ver, ¿existen guías de práctica clínica? Sí, adoptamos la guía. Pero para eso vamos a aplicar una metodología para revisar esa guía. Si cuenta con calidad, para eso usamos un documento que se llama GRI2, en donde vienen 30 preguntas que tienen que ver desde la calidad, la editorial, los objetivos de la guía, pero sobre todo la evidencia científica. Si nosotros a través de este documento comprobamos que la guía cumple con las características de calidad, eficacia, seguridad y sobre todo la evidencia de la revisión sistemática, respetamos esas evidencias, esas recomendaciones y la adaptamos a nuestro sistema. Si no existen guías publicadas, nos vamos a lo que es revisiones sistemáticas y estudios controlados aleatorizados, metaanálisis también. Se desarrolla una guía nueva, se identifican las preguntas clínicas que les mencionaba, las preguntas pico, realizamos la revisión sistemática de la literatura, se selecciona y se evalúan las evidencias y se emiten en la guía ya de práctica clínica estas evidencias claras con recomendaciones muy precisas. ¿Quiénes desarrollan las guías de práctica clínica aquí en México? Es un equipo multidisciplinario, primero que cuenta con las herramientas de medicina basada en la evidencia. Uno o más de los integrantes desempeñan actividades clínicas. Es muy importante.
Se han acercado con nosotros expertos desde el punto de vista científico teóricos, pero que no tienen la operación o no tienen los servicios de operación en las unidades de atención médica. Este grupo está conformado con 5 a 10 elementos, pero deben de tener esa característica, que tengan conocimientos de medicina basada en evidencia y que conozcan nuestras herramientas, que posteriormente les voy a presentar, nuestras herramientas metodológicas para la elaboración de las guías de práctica clínica. Son líderes de opinión en el padecimiento a tratar y una cosa muy importante, que no tengan conflictos de intereses, sobre todo con la industria farmacéutica. Estos grupos de desarrollo tienen un coordinador metodológico que pertenece al Centro Nacional de Excelencia Tecnológica. Se les hace seguimiento. Tenemos coordinadores de guías de práctica clínica de cirugía, de medicina interna, de pediatría, de las 4 especialidades básicas. ¿Y por qué recomendamos nuestras guías de práctica clínica? Porque tienen una característica muy importante. Aparte de contribuir a la calidad de la atención, tienen los conceptos que la Organización Mundial de la Salud nos refiere para que cumplan con estas características, que sean las recomendaciones que sean efectivas, seguras, eficientes, accesibles, equitativas, pero sobre todo con la expectativa de los pacientes, que cumplan con esas expectativas que tienen nuestros pacientes. En esta transparencia pueden observar ustedes que tenemos nuestra página web y de este lado derecho tenemos todos los procedimientos metodológicos que conforman una guía, desde cómo actualizarla, cómo elaborarla, cómo desarrollarla, cómo realizar el protocolo de búsqueda. Esta es una de las actividades más importantes de la administración pasada y de esta administración, la integración funcional de los servicios de salud de las instituciones del Sistema Nacional de Salud. Estas metodologías son consensuadas por todas las instituciones y son las que rigen para la elaboración de las guías de práctica clínica. ¿Cómo está conformado el Comité Nacional de Guías de Práctica Clínica? Está conformado operativamente con 3 grupos de desarrollo, 3 grupos de trabajo estratégico: el grupo de desarrollo, el grupo de difusión e implantación y el grupo de evaluación y utilización de las guías de práctica clínica, en donde participan las 7 instituciones. Esta es una fotografía en donde se está llevando a cabo la sesión para autorizar la publicación de las guías de práctica clínica en el catálogo maestro de guías de práctica clínica. Por último, nada más quisiera hacerles una aclaración y decirles que actualmente el catálogo maestro de guías de práctica clínica cuenta con 642 guías y están divididas y clasificadas por estas 4 especialidades troncales. De ginecobstetricia tenemos 82 guías, de cirugía 140, de pediatría 152 y de medicina interna 268. Quiero comentarles que esto es un hito internacional. Estas 642 guías han sido visitadas por más de 1.794.000 usuarios. El 94 o 95% son mexicanos y un 5% de otros países. Tenemos de América Latina, tenemos visitas de España, de Australia, de otros países. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.